Buenos días, damos inicio a la clase de hoy, martes 23 de agosto del año 2022 para la asignatura de cálculo vectorial. A ver, está presente la señorita Estefanía Minta. Sí, Estefanía señora, Minta. buenos Ya. días. A ver, entonces usted tiene que realizar la prueba hoy, ¿no? Le envío a su Claro, correo electrónico. Ya está enviado, por favor, con cámara encendida, trabaje. Cualquier duda me la hace, ¿no? Tiene las 2 horas para realizar y me envía el correo electrónico ya cuando escanee y esté listo para enviar. Bien, trabaje por favor. Bien, entonces continuamos, ¿no? Bien, entonces revisamos la planificación semanal. Estamos en la última semana de clases, la semana 17, la clase 33, martes 23 de agosto. Bien, hemos avanzado hasta área de una superficie, la parte teórica, y nos queda por revisar estos temas finales, ¿no? Las integrales de superficie ¿ya? Y el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Ya estos serían los últimos temas que vamos a revisar y haremos un par de ejercicios para concluir el curso. Bien, entonces vamos a ver integrales de superficie. Bien, integrales de superficie. Vamos a revisar en el libro los conceptos.
página 1112. Integrales de superficie. Veamos. Evaluar una integral de superficie como una integral doble. Evaluar integrales de superficie sobre superficies paramétricas. Determinar la orientación de una superficie. Comprender el concepto de integral de flujo. Integrales de superficie. El resto de este capítulo se ocupa principalmente de integrales de superficie. Primero se considerarán superficies dadas por z igual a g de xy. Más adelante en esta sección se considerarán superficies más generales dadas en forma paramétrica. Sea S mayúscula una superficie dada por z igual a g de xy y sea R mayúscula su proyección sobre el plano xy, como se muestra en la figura 1544, supóngase que g sub x y g sub y son continuas en todos los puntos de R y que f está definida en S. Empleando el procedimiento usado para hallar el área de una superficie de la sección 14.5, se evalúa f en x sub y sub i, z sub i y se forma la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función f de x sub i, sub i, z sub i por delta s sub i, donde delta s sub i es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial g sub x evaluada en x y al cuadrado más la derivada parcial g sub y evaluada en x y esto al cuadrado, todo dentro de la raíz cuadrada y multiplicada por el diferencial de área sub i, siempre que el límite de la suma anterior cuando el módulo de delta tiende a 0 exista. La integral de superficie de f sobre S mayúscula se define como la integral doble referente o con respecto a la superficie de una función en 4 dimensiones de f de x, y, z por el diferencial de S mayúscula es igual a este límite cuando el módulo de delta tiende a 0 de esta sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función f evaluada en x, y, z sub i por delta s sub i. Esta integral se puede evaluar mediante una integral doble. Entonces tenemos ya el concepto, digamos resumido, lo que utilizaremos para calcular una integral de superficie. Y tenemos, sea S mayúscula una superficie cuya ecuación es z igual a g de xy y sea R mayúscula su proyección sobre el plano xy, si g sub x y g sub y son continuas en R y f es continua en S, entonces la integral de superficie de f sobre S es esta integral doble con respecto al diferencial de S. El diferencial de S es el diferencial de superficie. Esto se va a resolver con una integral doble respecto a la región R con un diferencial de área. Entonces recordamos que el diferencial de área es el de y de x. Y aquí tendremos entonces una función f con x, con y con g de xy por la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial al cuadrado más la derivada parcial al cuadrado. Todo por el diferencial de área. Bien, este concepto de la integral de superficie tiene el mismo fundamento de la integral de línea. Recordamos que en la integral de línea lo que hace es integrar la proyección de una función en 3 dimensiones con respecto a una línea en 2 dimensiones. Ya, entonces teníamos la función f de xy
la función f de x, y, la línea C, la integral de línea lo que hace es integrar todo lo que está cubriendo a esa línea C. Esto genera una lámina que le llamamos cortina. Ya, y la integral de línea lo que hace es calcular el área de esta cortina. Ese es el concepto o la parte gráfica de la integral de línea, ¿no? Ese es el concepto de la integral de línea. La integral de superficie es muy similar a este concepto, pero con una función en 4 dimensiones, porque este estaría en 3 dimensiones, por eso podemos dibujar la superficie, ¿no? Y en cambio la línea está en 2 dimensiones. Acá en la integral de superficie hablamos de una función que no se puede graficar, pero que existe teóricamente en 4 dimensiones. Y su proyección es una función en 3 dimensiones, una superficie. Entonces existirá una función que no podemos graficarle, ya, y que teóricamente está en 4 dimensiones, la f de x, y, z. Esta f de x, y, z proyecta una superficie a las 3 dimensiones ya, y esa va a ser la superficie. Bien, esta es la superficie. Proyectada de la función en 4 dimensiones, ¿de acuerdo? La integral de superficie va a integrar a esta función de 4 dimensiones que cubre a esta superficie, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos algo así. Esta es la integral de superficie. Ya, y esa integral de superficie tiene su fórmula con respecto a una integral doble. A ver, aquí me faltaría indicar que esta superficie es esta g de x, y. Esta superficie es la g de x, y. Esta de aquí. Ya, acá la línea C era esta, en cambio aquí la que vamos a integrar es esta g de x, y. Para lo cual necesitamos las derivadas parciales g sub x y g sub y, estas dos,
y esta g reemplazamos en la función en 4 dimensiones lo que corresponde a la z, de tal manera que toda la integral ya solo queda con dos variables, con x y y. El diferencial de área son dos diferenciales de y de x, y por lo tanto la región será a y b para x y y1 y y2 para cuando integremos de y. Ese es entonces el concepto de la integral de superficie. Veamos esto en un ejemplo. Bien, evaluación de una integral de superficie. Evaluar la integral de superficie, integral S, integral doble con respecto a S, de esta expresión y cuadrado más 2yz por ds, donde S es la porción del plano, 2x más y más 2z es igual a 6, este de aquí, que se encuentra en el primer octante. Bien, entonces vamos paso a paso, ¿no? Tendría entonces el planteamiento de la integral de superficie integral doble con respecto a la superficie de esta expresión y cuadrado más 2yz, todo por el diferencial de superficie. Ya. Esta va a desarrollarse como la integral doble de la región R. De la función f de x, y y z en donde z es reemplazada por la g de x, y. Entonces tendríamos la x, la y y la g de x, y. Esa es la superficie, que en este caso sería el plano. Esta es la g de x, y, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial g sub x al cuadrado más la derivada parcial g sub y al cuadrado. Y por el diferencial de área. Ya, ese es el desarrollo de la integral de superficie, está de aquí. Bien. ¿Qué es cada cosa? Entonces lo que tendremos es que identificar qué es cada parte de la fórmula para poder interpretarla. Entonces tendríamos la f de x, y, z ya, esta es una función en 4 dimensiones que no se puede graficar y es esta parte de la integral y cuadrado más 2yz, esta de aquí, no tiene variable x pero está en 4 dimensiones, y cuadrado más 2yz. Ya, esa es la función f de x, y, z, esta de aquí. Bien, mientras que la g de x, y es la superficie, es la proyección de la que está en 4 dimensiones. Esta superficie viene a ser esta z de aquí,
como tenemos el plano 2x más y más 2z es igual a 6, lo que haremos es despejar la z, y eso es la función f de g de x, y. Función g de x, y, ¿no? Ya, esta va a salir de esta ecuación de aquí. 2x más y más 2z es igual a 6. X más y más 2z igual 6. Bien, despejamos la z y tenemos la g de x, y. Entonces la g de x, y es el despeje de la z. Tendríamos entonces 6 menos 2x menos y todo dividido para 2. 6 para 2 a 3. 2x dividido para 2 a x. Y dividido para 2, un medio de y. Ya, esa es la g de x, y. De esa vamos a sacar las derivadas parciales, g sub x y g sub y. Y a la f de x, y, z le reemplazamos la z con esta g de x, y. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Esta función f de x, y, z reemplazando esta z con la g. Entonces quedaría simplemente y cuadrado más 2y, y esto es z. Ya. Luego las derivadas parciales. G sub x y g sub y. G sub x. Cero, 0 y menos 1. ¿De acuerdo? Y g sub y 0, 0 y menos 1 medio. ¿Ya? Ahí tendríamos g sub x y g sub y. Y estaría toda la parte de aquí adentro. Bien, vamos con la región. La región. Bien, necesitamos los valores de a y b y las dos y, ¿no? La y superior y la y inferior. Eso en la región. Partimos de esta proyección 0. 0 y despejamos la y. Bien, el despeje de esta y sería 3 menos x y todo multiplicado por 2. Entonces 6 y menos 2x. Verán, por favor, si estamos de acuerdo. Me dicen si hay preguntas o dudas. Esta es la y superior en la región. Estamos hablando de la región en el plano, ¿no? Es esta línea.
¿Cuál es la otra línea de esta región? Es el 0, el eje. Entonces tenemos 0 para la una y esta línea. Eso es para esta parte de la integral, el y1 y y2. Bien, y finalmente ponemos los valores de a y b. El primer valor sería 0, eso es a. Y el segundo valor, este corte de aquí, eso se obtiene facilito haciendo que la y sea 0. Si la y es 0, ¿cuánto vale la x? La x valdría 3. Y esto corresponde al valor de b en la integral. ¿Ya? Y ahí creo que ya tendríamos todo para aplicar la integral de superficie. Entonces tenemos, esta es la integral de superficie con la siguiente interpretación, ¿no? Tendríamos la integral entre y1 y y2, perdón, este sería a y b, entre y1 y y2, en este caso y1 es 0 y y2 es la y que acabamos de obtener de la línea, ¿no? Superior inferior o inferior superior, y1 y y2, f de x y reemplazado la g, y estas derivadas parciales. Primero integraremos para y al final para x numérica. Ahí dejémoslo. Entonces tenemos así. Ya, esta es la que vamos a resolver. Entonces esta integral sería entre 0 y 3 entre 0 y esta y, 6 menos 2x, y la f de x y reemplazado la g es esta de aquí. Tal vez esta sí podríamos despejarle. Veamos qué pasa si la despejamos. Mejor dicho, si le resolvemos la distributiva, sería 6y dos por 3, 6y menos 2xy y menos y cuadrado, ¿no es cierto? 2 con el 2, y cuadrado. Se reduce un poco, ¿no? Porque se eliminó el y cuadrado. Y quedó 6y menos 2xy. Ya, incluso el factor común podría sacarle, pero no hay mucho problema con eso, ¿no? Listo, entonces esta de aquí es la función reemplazada a la g. Es esta parte de aquí. Ya. Ahora las derivadas parciales. Menos 1 y menos 1 medio. Todo al cuadrado. O las dos al cuadrado. Menos 1 y menos 1 medio. Ya. Esta raíz es numérica. Entonces, saquemos los valores numéricos. De aquí, el factor común es el 2, queda afuera.
3 y 1. Ya. Y esta raíz sería 1 más 1 y más un cuarto. ¿Cuánto da, por favor? 1 más 1 y más un cuarto. Nueve cuartos. 9, ya, entonces sería raíz exacta, ¿no? 9 Sí, cuartos, 3 3 medios. medios. Bien. Ahí tendríamos ya la integral. 3 medios, entonces sería 6 nomás creo, ¿no? Porque si esto es 3 medios con este 2 sería 3 sería. ¿Estamos bien? Tres medios, el 2 con el 2 y queda el 3. Esta sería la integral que vamos a resolver. Bien, vamos con la parte interna de la integral doble. Hasta ahí. Y resolvemos. Bien, a ver qué pasó aquí. 6y menos 2xy. Le he puesto el 1 aquí. Ya. Y quedaría así. Por favor, mucho cuidado cuando se extrae la raíz cuadrada de una integral. Aquí se extrae esta raíz cuadrada porque no tiene variable. Pero he visto que hay estudiantes que extraen esta raíz cuadrada cuando tiene variables. Eso no se puede hacer. Si tiene variables y está precedida por una integral, no puedo extraer la variable fuera de la integral sin integrarle. Es un error muy grave eso. Verán, si es que aquí tiene variable, no hay para qué o no hay cómo sacarle de la integral. Aquí le estoy extrayendo fuera de la integral porque es un número. Es una constante, pero si tiene variables aquí, no puedo simplemente coger la raíz y ponerle afuera, no hay cómo. Ahí está mal esa forma de resolver una integral. Entonces, mucho cuidado por favor aquí. Esta es numérica, por eso lo estoy poniendo acá afuera, pero si tuviera variables no puedo ponerle afuera. Tengo que integrarle dentro de lo que estoy resolviendo. Tengo que buscar una fórmula o ver un proceso que me permita resolver esa integral con variables, ¿no? Listo. Entonces resolvamos esta integral. Sería entonces igual a entre 0 y 6 menos... entre 0 y 6 menos 2x. Ya. ¿Cuánto quedaría? Aquí sería 3y cuadrado sobre 2 menos xy cuadrado sobre 2. Incluso podría haberle sacado el factor común, ¿no? Y cuadrado sobre 2. ¿Ya? Y esto evaluamos. Entonces, como la y es la que se va a reemplazar, para el segundo corchete sería 0. Y solo trabajamos con el primer corchete de 6 menos 2x. Entonces 6 menos 2x al cuadrado y 6 menos 2x al cuadrado. Ya podríamos dejarle como factores comunes
el 6 menos 2 de x todo al cuadrado, 3 medios menos x medios. Ya, creo que ahí estaría. Por favor, quienes están resolviendo, por favor véanle si estamos bien, si estamos de acuerdo, si hay alguna corrección, alguna pregunta, alguna duda, por favor. Bien, aquí volvemos a la integral doble y vemos si ya podemos resolverle con la calculadora. Entonces esta es la integral que estamos resolviendo y ahora vamos a integrarle con este valor de aquí. Con este. ¿Ya? Ahí no hace falta un corchete grande porque son factores. Ahí está ya. ¿Cuál es, por favor, la respuesta de esta integral? Verán que está la calculadora en radianes y damos la respuesta. A ver, pongamos primero la respuesta solo de la integral. Solo la integral, por favor. Y luego por 3. ...81 medios. ¿Alguien más? Ya, y ahora sí el total. 3 por 81 sobre 2. ...243 medios. Ya, y con 5 decimales... 121.5. Solo un decimal, ¿no? Ya, esta sería la respuesta de la evaluación de esa integral de línea.
perdón, de superficie. Ya, y está aquí la respuesta. Ya, ahí está, ¿no? Esta es la respuesta que da el libro. Este es el desarrollo de una integral de superficie. Me dicen si hay preguntas hasta ahí, alguna duda, por favor. ¿Alguna aclaración? Bien, pasamos al siguiente tema. Integrales de superficie en campos escalares es lo que vemos ahorita. Vemos aplicaciones, masa y área de una lámina. Bien, la masa está definida por esta fórmula. Masa es igual a la integral de superficie de ρ, que es la densidad, en variables de x, y, z, es lo mismo que la función f de x, y, z, por ds, lo que ya hicimos, ¿no? Todo lo que ya hicimos. El área de una lámina está dada por la ecuación S mayúscula, es el área superficial, para diferenciarle del área plana. Lo que calcula esta área es el área curva de la superficie. Por ejemplo, con esta podríamos calcular el área del globo terráqueo, cierta región, ¿no? Por ejemplo, el área de un país es curva, no es plana, por la curvatura de la Tierra. Entonces, no podríamos calcular con la geometría tradicional de rectángulos o de triángulos. Tenemos que utilizar fórmulas para áreas curvas, superficies curvadas. Entonces, esta fórmula de aquí nos permite hacer ese tipo de cálculos. La integral para el área de una lámina curvada es S mayúscula, es igual a la integral doble de la región R de la función f de x, y por un diferencial de área, lo que pasa a ser la integral entre a y b de la función y1 y y2, inferior y superior de la región, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado por de y de x. Es el mismo fundamento de lo que acabamos de hacer con la integral de superficie con una función en 4 dimensiones, ¿no? Solo que ahora ya no tenemos la función en 4 dimensiones, sino una función en 3 dimensiones directamente. Es decir, aquí no hay esta parte de la función en 4 dimensiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, calcular el área superficial de la paraboloide f de x, y es igual a 3 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que está sobre el plano x, y. Entonces vamos a ver qué es lo que queremos calcular. Tenemos la función en 3 dimensiones, que es una paraboloide. F de x, y es igual a 3 cuadrado menos y cuadrado. A ver, mientras se carga eso, ¿qué nomás necesitamos aquí? Necesitamos la región. A ver, bueno, ya se cargó.
Bien, dibujemos la paraboloide. F de XY es igual a 3 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Paraboloide. De esta paraboloide vamos a calcular el área superficial. Ya hemos calculado antes volúmenes. De figuras sólidas, es decir, en 3 dimensiones. Ahora vamos a calcular el área superficial. Entonces tenemos esta paraboloide sobre el plano XY y queremos el área superficial de esta figura, el área, la lámina, ¿no?, que cubre esta paraboloide. Sería una paraboloide vacía, no va a haber base, solo vamos a calcular el área exterior, digamos, ¿no?, esta área de aquí afuera, y no tiene base. Ya, si quisiéramos el área de la base, simplemente con geometría plana, porque la base es un círculo, ¿de acuerdo? La base es un círculo y el área del círculo es pi radio al cuadrado. Si quisiéramos el área de la base, también podríamos hacerlo, pero con geometría plana. Esta área curvada, esta de aquí, no, esta no podemos hacer con geometría plana. Ya, hay que utilizar integrales. Entonces, ¿qué nomás necesitamos? Primero la región. Entonces, ¿qué hay en la región? En la región hay la proyección de la f de XY, haciendo que la z sea 0. ¿Ya? Y de aquí obtenemos primero un círculo. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 3. Ya, este círculo se va a reflejar o se va a ver acá en 2 dimensiones en el plano. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 3. Ya, ese es el círculo que bordea la paraboloide en el plano XY. Entonces eso lo vamos a ver así. Ahí, ¿no? Ahí está. Ese es el círculo que bordea la paraboloide. Ya, ahí dejémosle. Listo. Bien, entonces esta pasa a ser la región, esto de aquí, ¿ya? Pero como es simétrica, le podemos subdividir en 4 partes y por lo tanto trabajar solo con la cuarta parte de la región y a la integral multiplicarle por 4, ¿de acuerdo? Eso nos permitirá calcular solo esta parte de aquí, esta tajada, solo esta parte del primer octante, esto, ya, pero al multiplicarle por 4 tendremos el total. Bien, por lo tanto, esta de aquí pasa a ser la región, esta cuarta parte de todo. Y multiplicamos por 4 la integral. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos esta parte de arriba y los valores de A y B, que sería de 0 a este corte. Seguimos por acá. Estamos definiendo la región. Bien. Para Y tendríamos el despeje. Y cuadrado es igual a 3 menos X cuadrado. Y la Y sola sería la raíz cuadrada de 3 menos X cuadrado.
esta pasa a ser la y para la integral en la parte de arriba. Ya. Y la x es el corte con el eje x. Eso va a ser cuando y sea 0. Ahí, cuando y es 0. ¿Cuánto vale la x? La x vale raíz de 3 sería. Raíz de 3. Ese es el valor de b para la integral doble. Raíz de 3. ¿Ya? Entonces tenemos acá esta parte de arriba, y es igual a 3 menos x al cuadrado, raíz. Ya, esa es a la parte de arriba del círculo. Ya. Y el corte es este de aquí. ¿Ya? Este punto B, este. Esto debe ser la raíz de 3. Si le verifican, 1,73,205. Ya, ahí está el valor de B. B minúscula, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la región con la que vamos a trabajar? La región es la cuarta parte de todo. Esta es la región. ¿Ya? Esa es la región. Planteamos la integral para la superficie. Superficie. La fórmula, que es esta. S mayúscula es igual a la integral de la región R de la f de xy, que es la paraboloide, por el diferencial de área. Esto se desglosa en la integral doble entre a y b de entre y1 y y2 y la raíz cuadrada de esto por dy de x. ¿Qué nos falta aquí? Las derivadas parciales. Ya, entonces tenemos la paraboloide y la derivamos. F sub x sería simplemente menos 2x. Cero. Y f sub y menos 2y. Con eso ya tendríamos todo listo para plantear la integral. Entonces, S va a ser igual. El área superficial, S, va a ser igual. De 0 a raíz de 3. De 0
a y, que es esta parte de aquí. Esta, raíz de 3 menos x cuadrado. F sub x, que es menos 2x, y f sub y, que es menos 2y, de y y de x. ¿Qué me está faltando? Pregunta para ustedes. ¿Qué me falta? Ahí tengo un error. ¿Qué me falta para que sea el área completa? Multiplicar por 4 toda la integral. Exacto, porque estamos trabajando con la cuarta parte. Si le pongo así, no me va a dar el área, solo estaría dándome el área de esta tajada de aquí. Y esto estaría perdiendo. Mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, 4 aquí. ¿Ya? Porque es la cuarta parte. Bien. Ahora sí, continuemos. Entonces tendríamos es igual. Acá quedó 4x cuadrado. Y aquí 4y cuadrado. ¿Ya? Bien, ahí ya podría aplicar una fórmula para esta integral, pero esto sería u cuadrado con el 4. La otra forma es extraer este 4 para que solo me quede la y cuadrado. Hagámoslo así. Entonces la integral que vamos a resolver va a ser la siguiente. Voy a extraerle el 4 de aquí, por lo tanto quedaría el 2 acá. Por este 4 sería 8. Ya, como extraje el 4, aquí me quedaría un cuarto. Y aquí 1 y 1. Véanle por favor si está entendido eso. Si alguien tiene una duda me avisa por favor. Bien, y resolvemos la integral interna con el de y. ¿Ya? Esa integral de ahí. Para lo cual buscamos una fórmula que tenga constante todo esto al cuadrado más variable al cuadrado, que sí existe, ¿no? Entonces buscamos la fórmula. Tenemos una raíz, una constante al cuadrado y variable al cuadrado sumado, más. Ya, aquí están las que tienen raíces, pero este está en el denominador, aquí está en el numerador, pero este está con menos. Ya, este está con menos, la única que queda es esta, la 26. Ya, ahí tendríamos, ¿no? Si le dejaba este 4 aquí, también podía resolver con esta misma fórmula, pero aquí tenía que hacer un cambio de variable con el 4, ¿no? Para que el u cuadrado sea 4y cuadrado, todo esto. En cambio aquí u es y directo. Ya, lo único que está es en desorden, porque está acá la u y aquí está la u. Ya,
¿Qué es cada cosa? Por ejemplo, ¿cuál sería u cuadrado? Ya hemos dicho es y cuadrado. Por lo tanto, u es y los diferenciales son iguales. U cuadrado es y cuadrado. U es y los diferenciales son iguales. Si aquí había el 4, esto habría sido 2 la raíz. Y los diferenciales ya no serían iguales, sino un medio. Listo. Ya, ¿qué más? Y tenemos más b cuadrado. ¿Qué sería b cuadrado? B cuadrado es la constante al cuadrado, esto. Todito esto es b cuadrado. Entonces b cuadrado es un cuarto más x cuadrado. Ya, y no necesitamos la b, porque en la fórmula está b cuadrado, que es esto, está b cuadrado y está b cuadrado, ¿de acuerdo? No necesitamos b. Si es que en la fórmula necesitaríamos b, simplemente sería la raíz de todo esto, pero no necesitamos en este caso. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esta integral con esa fórmula. Entonces, ¿a qué es igual? Acá le voy a cambiar el orden. Este lo voy a poner primero. ¿Ya? Ahí está la integral, ¿no? Esa es la que vamos a resolver con esta fórmula. Entonces, sigamos. Primero ponemos el corchete y los valores de superior inferior o inferior superior. Cero y raíz de 3 menos x al cuadrado. ¿Ya? Y dentro del corchete ya integramos. Dice u sobre 2 sería y sobre 2. Que multiplica a la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado, que es la misma raíz de aquí, esta. Ya está esta parte. Más. Dice b cuadrado sobre 2, que era b cuadrado. Era el 1 cuarto más x cuadrado. Voy a copiarla. Esto sobre 2. Que multiplica al logaritmo natural de valor absoluto. Bien, para el proceso del valor absoluto hay que elevar al cuadrado toda la expresión y extraer la raíz cuadrada de todo ese cuadrado. Es decir que perdemos tanto la raíz como el cuadrado y perdemos el doble signo del valor absoluto. Por lo tanto, esto pasa a ser un paréntesis. Entonces tenemos el logaritmo natural del paréntesis de u, que era u, la y, más la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado, nuevamente es esta raíz de aquí. A ver, véanle ahí por favor si estamos bien. Si está bien resuelta la integral, por favor véanle. Tenemos un tiempito, analícenle por favor. Y me dicen si estamos de acuerdo o no.
¿Alguien, por favor? Sí, está bien. Ya, sigamos, ¿no? Bien, ahora vamos a evaluar. Bueno, primero simplifiquemos un poco. Ya, debe haber algo que podemos simplificar. A ver, aquí no. Sería 8 abajo y 1 más 4x cuadrado. Aquí abajo 8. Y aquí 1 más 4x cuadrado. Acá, no sé si aquí conviene sumar, creo que no. Y eso sería todo. Evaluamos. Veamos. Aquí tiene y, cuando reemplace el 0, será todo esto 0. Ya. ¿Y qué más? No había y aquí. No, b cuadrado sobre 2. Creo que no hay más, ¿no? Esto será 0, esto será 0, pero sí me va a quedar un valor aquí adentro. Entonces el segundo corchete no es 0. Bien, reemplazamos valores. Esta raíz cuadrada es la y. Tengo aquí una y cuadrado, aquí una y aquí una y cuadrado. Entonces, veamos. Aquí es la raíz. Aquí es sin raíz. Ya. Aquí es raíz. Y aquí es sin raíz. Menos. La primera parte sería 0 por esta llena. Todo esto es 0 más, y acá sería el 1/4 por el logaritmo natural de 0 más raíz de 0 más 1/4 más x cuadrado. Creo que está bien ahí. Bien, tratemos de simplificarle. Que no más. A ver, aquí la x cuadrado con la x cuadrado se anula y sería 3 más 1/4. 3 más 1/4 es 13/4. ¿Está bien? 3 más 1/4, 13/4. Ya, aquí nada, aquí. Aquí igual sería 13/4. Ya, acá. Este 0 no va. Este 0 no. Este 0 no. Y aquí podríamos sumarle tal vez 1 más 4x cuadrado sobre 4. Un poco más, simplifiquémoslo. Aquí sería raíz de 13 sobre 2, con este 2, 4. Y aquí raíz de 13. Acá raíz de 13 sobre 2.
y aquí toda esta raíz sobre 2. Ya, este va a ser negativo. Aquí lo que hay es un factor común entre estos dos y sería este logaritmo menos este logaritmo. Ya podríamos aplicar división por el teoría de logaritmos, pero no lo vamos a hacer, vamos a dejarle ahí. Esta sería ya la integral numérica, con mucho cuidado en la calculadora. Ya, entonces tenemos la integral doble. ¿Cuál era? Esta, ¿no? Esta es la integral doble, con 8. Hemos resuelto la parte interna y nos queda la parte numérica. Entonces la integral que vamos a resolver es la siguiente. Todo esto de aquí. ¿Ya? A ver, ahora sí. Esto es igual a 8. ¿Y cuánto dará toda esa integral? ¿Ya? A ver. Integral de 0 a raíz de 3. Recuerden que GeoGebra también integra, ¿no? Es como una calculadora. De 0 a raíz de 3. Tenemos tres términos. Podría separarle esta integral, esta otra integral, incluido el logaritmo, y menos toda esta integral, incluido el logaritmo. Tres términos ahí. Entonces, si le ven muy complicado ingresar todo en una sola integral, pueden separarle en tres partes, tres integrales, de 0 a raíz de 3, e ir sacando valor por valor, luego sumar y restar, porque aquí hay un menos. Bueno, veremos qué signos da la integral, ¿no? ¿Ya? Y ahí sí tener el total al final por 8. ¿Ya? Yo voy a poner aquí el valor que me va a dar mi calculadora, el total, todo este corchete grande. Vamos a ver si logro hacerle. Ya, entonces tendría lo siguiente: raíz de 13 por raíz de 13 menos de 3 menos x cuadrado sobre 4 más sobre 8. Creo que los denominadores también podría sacarle, ¿no? 4 de aquí, aquí quedaría 2, aquí 2, y acá afuera quedaría 4, 8 para 4, 2, así también podría hacerle, ¿no? 2 aquí afuera. Bueno, hay varias maneras, pero hay que resolver esta integral con calculadora, toda esta integral
con calculadora. A ver. 0 a raíz de 3. Ya, no sé si alguien ya me dio valor. Perfecto, Walter. Sí, eso también me salió. 300232. 33 me salió. A ver. 3.00233. Porque el siguiente valor es 6. ¿Alguien más? Alexander, perfecto. Ya, estamos bien, ¿no? Entonces tenemos ya respuesta, ¿de acuerdo? Toda esta integral dio esto, 300.233. Por 8 tenemos ya la superficie de ese paraboloide o de esa paraboloide. Por 8. Por 8 debería ser 24.01861 unidades cuadradas. Estamos hablando de una superficie. ¿Ya? Aunque es curva, es área. Bien, vamos a hacer una verificación geométrica. Ya, sí hay fórmula para volumen de paraboloide y para área de paraboloide. Busquemos. Área paraboloide fórmula. Esta usemos.
Entonces tenemos para paraboloide el volumen que ya habíamos hecho antes. Volumen ya habíamos calculado, ¿no? Volumen. Y ahora vamos a ver el área lateral. El área lateral se refiere al área curva. Porque recuerden que también hay el área circular, pero esa se puede sacar con geometría plana. Pi radio al cuadrado, ya tendríamos el área de la base, si es que nos pidieran el área de la base. Pero ahora solo queremos el área lateral, el área curva, la que cubre la paraboloide. Tenemos esta fórmula de aquí. A ver, entonces tenemos para esta fórmula la altura sería de 0 al corte, ¿no? En Z. Del 0 al corte en Z es 3. Ahí está. De 0 a 3. Esa es la altura de esta paraboloide. 3. Y el radio es raíz de 3. En este caso, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el círculo. ¿Ya? Y es el corte. Y eso habíamos sacado raíz de 3. Entonces nuestro radio sería raíz de 3. Ya. El área dice que es la siguiente fórmula. Área es igual. Ya, para nosotros es la S, ¿no? Esta S. Aquí es el área lateral. Es el área curva. Es igual. Dice 0.5236 que multiplica a R sobre H cuadrado. Es decir, raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. Que multiplica a R cuadrado, que sería raíz de 3 al cuadrado, 3, más 4h cuadrado. A ver. R cuadrado, raíz de 3 todo al cuadrado, 3, más 4h cuadrado, más 4 por 9, y todo esto elevado a la 3 medios. Menos el radio al cubo. Este es el radio. Sería 3 al cubo y raíz. 3 a la 3 medios. A ver. Radio al cubo es esto al cubo. Como esto es un medio, 3 medios. Creo que está bien, ¿no? Ya. ¿Cuánto da esta área con esa fórmula? A ver. 0.5236 por raíz de 3 sobre 9, que multiplica a
3 más 4 por 9, 36. 4 por 9. Y todo esto elevado a la 3 medios. Menos 3 elevado a la 3 medios. Ya, me dio 24.01866 o 867 sería unidades cuadradas. Ya, ahí tenemos la verificación geométrica de lo que hicimos con integrales. Esto es posible cuando hay fórmulas geométricas, pero en la mayoría de casos no habrá, ¿no? No habrá fórmulas geométricas para verificar. Por lo tanto, toca hacer con mucha precisión, viendo bien las derivadas parciales, las operaciones algebraicas básicas, la resolución de la integral con la fórmula que corresponda o el proceso que corresponda. ¿Ya? Y llegar a la respuesta final sin verificación, porque aquí no habría cómo verificar si es que no es una figura regular. En este caso sí. ¿Qué figuras podemos verificar? Por ejemplo, la semielipsoide, una elipsoide completa, una esfera, una semiesfera. Esas son figuras que hay fórmulas. La paraboloide en este caso, ¿ya? Pero la mayoría de figuras no tendrán verificación. No hay cómo. Hay que hacerlo con mucha precisión. Ese es el desarrollo de una integral de superficie aplicada para el área superficial. Me dicen si hasta ahí hay alguna duda o pregunta, por favor, de alguien. Bien, vamos a concluir el curso con los últimos temas. Un momentito, por favor. Bien, entonces vamos a concluir, ¿no? con estos temas puramente teóricos. Integral de superficie en campos vectoriales, cálculo de flujos. Tenemos la definición de integral de flujos, sea f mayúscula de x, y, z, un campo vectorial en donde tenemos m mayúscula i más n mayúscula j más p mayúscula k, donde m, n y p tienen primeras derivadas parciales continuas sobre la superficie S mayúscula orientada mediante un vector unitario normal n mayúscula. La integral de flujo de f mayúscula a través de S mayúscula está dado por la integral de superficie integral con respecto a S del producto punto del campo vectorial f mayúscula por el vector normal n, todo por el diferencial de superficie. Este campo vectorial ya hemos analizado antes, sabemos cómo derivarle también. Ya es un vector. El producto punto ya sabemos cómo resolver, igual que un vector normal, ¿no? N. No hay que confundir aquí esta n del campo vectorial con esta n del vector normal, vector unitario normal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la nomenclatura, por favor, ¿no? Cuando se trabaje con diferentes letras, pero que tienen similitudes. Bien, tenemos ahí la referencia. Teorema de Stokes. Sea S mayúscula una superficie orientada con un vector unitario normal n mayúscula acotada por una curva cerrada simple suave a trozos C mayúscula con orientación positiva, si f mayúscula es un campo vectorial cuyas funciones componentes
tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a S mayúscula y a C mayúscula, entonces la integral de la línea C, que esta sería la integral de línea del producto punto del campo vectorial F por dr, es igual a una integral doble, una integral de superficie del rotacional del campo vectorial, que también sabemos cómo calcular, con el producto punto del vector normal, todo por el diferencial de S. Aplicación en el cálculo del trabajo en R3, teorema de la divergencia de Gauss. Teorema de la divergencia. Sea Q mayúscula una región sólida, limitada o acotada por una superficie cerrada, S mayúscula, orientada por un vector unitario normal dirigido hacia el exterior de Q, si F mayúscula es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en Q mayúscula, entonces la integral de superficie del campo vectorial F en producto punto con el vector normal n por ds es una integral triple del sólido Q de la divergencia del campo vectorial F por el diferencial de volumen. Este es diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Tenemos ahí la referencia. Y la aplicación en el cálculo de flujo resultante, tenemos que la integral de superficie del producto punto del campo vectorial F, producto punto por el vector normal S por el diferencial de superficie, es la integral triple del sólido Q de la divergencia del campo vectorial F por el diferencial de volumen. Bien, y tenemos la referencia. Estos últimos temas los vamos a dejar simplemente así expresados como teoría, y ya no vamos a poder resolver más ejercicios. Ahí concluye el curso. Me dicen si hay dudas o preguntas, alguna aclaración final. Bien, entonces vamos a concluir ahí. Espero que sea de utilidad, que haya sido de utilidad para sus próximos cursos, ¿no? Y también para su futura vida profesional. Bien, ahí concluimos entonces la asignatura. Temas para el examen. Veamos. Tenemos las integrales dobles y triples. Hemos aprendido a sacar superficies planas, hemos sacado regiones, hemos obtenido centroides, ¿no es cierto?, entre dos curvas, la región de una región plana. Entonces ese sería el primer tema. Centroides de regiones planas. ¿Ya? Ya. Aprendimos a calcular volúmenes de cuerpos sólidos, cálculo de volumen de cuerpos geométricos con integrales triples. Tenemos una fórmula. Esto también voy a evaluar. Volúmenes con integrales triples. Ya, luego pasamos al análisis vectorial. Vimos campos vectoriales, del rotacional, la divergencia de un campo vectorial. Ya entramos a la integral de línea. Aquí aprendimos a sacar áreas de láminas planas que se llaman cortinas. Era una integral de línea área de una cortina. Ya. Y
Ya, y hemos visto esta última parte que son los volúmenes, perdón, las superficies con las integrales de superficie, y esta última parte no voy a evaluar. Por lo tanto, hasta ahí va a ser el examen. Ya, ahí están los tres temas que voy a evaluar. Me dicen si hay alguna pregunta. Listo. El examen es el día jueves, no se olviden, con las mismas condiciones que ya sabemos, solo es el examen final. Aquí están los temas que voy a tomar. Ya, de ahí concluimos ya el curso, las clases hemos concluido ya. Y las notas, las calificaciones del examen, y me falta también las calificaciones de las tareas, les entregaré el jueves siguiente. No el martes, sino el jueves, ¿no? El jueves 1 de septiembre en el horario de clases. Como ya hemos concluido clases, el día martes ya no hay clases, ¿no? Ya no hay que conectarse, ya entramos en periodo de receso. Las calificaciones les entrego el jueves 1 de septiembre. Los exámenes calificados, las tareas calificadas y los promedios totales del tercer parcial, para que ustedes me avisen si hay alguna diferencia con lo que ustedes tienen y corregirlo ese día, ¿no? No se olviden, el jueves 1 de septiembre en el horario de clases les entrego las notas. El examen, de acuerdo a lo planificado, es este jueves 25 de agosto. Ahí está el examen del tercer parcial. ¿Ya? Bien. Les voy a entregar ahora sí las calificaciones de la prueba para que puedan revisar. Ya. Aquí en el chat les pongo, ¿no?, el link de pruebas calificadas. Recuerden que es una carpeta temporal, esa borro enseguida, por lo tanto solo busquen su prueba y descarguen. Ya, por favor, aquí está el link para que puedan descargar la prueba.
Bien, continuamos. En Moodle y también en los apuntes está ya colocado la solución paso a paso de la prueba, ¿no? Entonces pueden acceder por Moodle, soluciones de la prueba del tercer parcial, o por los apuntes. También está colocado como una clase, es la clase 32. Bien, lo que les pedía: la integral de línea, área de cortinas. Entonces les había puesto una función f de x y, que es un plano, este plano superior, y una línea parametrizada c, esta línea. Entonces les pedía que integren esta parte y obtengan el área de esta lámina que se llama cortina. Entonces tenían la línea c, las derivadas x' y y', tenían la f de x y, que es el plano. Aplicar la fórmula de la integral de línea entre t1 y t2 y pasar todo a t con diferencial de t. Ese era el planteamiento. Aquí les pedía que planteen correctamente. Una vez planteado, resuelven con una calculadora y dan la respuesta. Esa respuesta pasa a ser el área de la cortina. Ese era el primer ejercicio. El segundo ejercicio: vector normal y plano tangente a una superficie paramétrica. Habíamos visto cómo sacar el vector normal, que sale desde el 0, 0, 0. Ya ese le podemos trasladar al punto de origen. Ya sabemos cómo, ¿no? Si tenemos un punto inicial y un vector, ya sabemos que sumando las componentes con la coordenada o con las coordenadas tenemos el punto final. Entonces también podríamos trasladarle lo que está en el 0, 0, 0, llevarle al punto de origen. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Ya, todo vector nos da siempre con un punto de origen en 0, 0, 0, pero podemos moverle hacia cualquier parte del espacio. Bueno, ahí les pedía que calculen las derivadas parciales para aplicar esta fórmula del vector normal. Derivadas parciales, planteaban el determinante matricial alternando los signos con más menos más. Algunos aquí ponen más. Ya sabemos esto de hace rato, esto es más menos más, pero ya estamos a estas alturas y ponen más aquí. Por favor, más cuidado, ¿no?, con estos signos. Ya obtenían el vector normal y con los valores verificados de t y q sacaban el vector numérico, el normal numérico. Este está con el origen en 0, 0, 0. Pero si le suman a los valores del punto inicial, a esto, tienen el punto final y pueden formar el vector normal acá, ubicado en este punto P. Ya, pero eso no les pedía, solo les estoy diciendo que eso se puede hacer como verificación. Ya, y el literal B les pedía que en cambio obtengan el plano tangente con el vector normal y el punto P de coordenadas de x1, y1, z1, obtienen una ecuación de plano tangente. Todo es verificable porque a veces ponen aquí mal y no verifican y ahí le envían. Pueden verificar, tenían tiempo suficiente para verificar, y si no coincidía el plano tangente, corregir. Entonces no hay excusas para no verificar. Están en casa, tienen a mano todas las herramientas para verificar. Deben hacerlo, por favor, deben verificar. Ya, entonces teníamos el plano tangente verificado, el vector normal que está trasladado para verificación también, y eso era todo, toda la prueba. Ya, ahí están los otros ejercicios, es decir, de otros grupos, paso a paso. Bien, entonces tenemos un tiempito para revisar. Ya, y les voy a ir preguntando de uno en uno si quieren abrir o no la prueba.